Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de dos figuras que, bueno, marcaron la Iglesia primitiva en Roma. Hablamos del Papa San Sixto II y de su hombre de confianza, que era el archidiácono San Lorenzo. Tenemos fuentes que nos dibujan bastante bien cómo era su relación y también el ambiente tan tenso, ¿no?, de persecución en el siglo III que al final llevó a su martirio y cómo su recuerdo pues sigue muy vivo, sobre todo en la liturgia. La idea es entender bien esa conexión tan fuerte que tenían, ¿verdad? Y captar qué significó su testimonio tan valiente frente al poder imperial. Y ver cómo ese mensaje sobre la caridad, el servicio y sobre todo eso de los verdaderos tesoros de la Iglesia, pues sigue resonando hoy. Claro, para ponernos un poco en situación, hay que imaginarse esa Roma del siglo III. Ser cristiano no era nada fácil, vamos. Había edictos imperiales, persecuciones, a veces más esporádicas, otras veces, pues, muy crueles. La Iglesia ya tenía una estructura bastante definida, el obispo de Roma, el papa como referencia principal, y luego estaban los sacerdotes y diáconos ayudando. Los diáconos en particular tenían un papel, bueno, muy importante en la organización práctica y sobre todo en atender a los más necesitados de la comunidad. Y justo ahí es donde entran ellos dos, San Sixto II, que era el Papa en aquel momento. Y San Lorenzo, que no era un diácono más, sino el archidiácono. Entiendo que eso significaba ser como el coordinador principal de los diáconos, ¿no? Las fuentes dicen que era la mano derecha de Sixto II. Exactamente. Era un puesto de una confianza enorme. No solo gestionaba, digamos, los recursos materiales de la Iglesia de Roma, sino que su tarea principal era organizar y llevar a cabo la ayuda a los más desfavorecidos, o sea, los pobres, las viudas, los huérfanos. Representaba, por así decirlo, la cara visible de la caridad organizada de la Iglesia. Y además, claro, tenía un papel importante asistiendo al Papa en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía. Esa doble faceta, administrar los bienes, estar ahí con los necesitados y a la vez tan pegado al Papa en la liturgia. Suena a que su relación era muy, muy estrecha en todos los aspectos. Era una unión muy profunda, sí. No eran simplemente un jefe y su principal ayudante. Sus tareas estaban como entrelazadas. El servicio a la comunidad, la caridad, la administración y el servicio en el culto. Esa conexión es fundamental para entender lo que pasó después, la tragedia que estaba por venir. Una tragedia que llegó de golpe. Estamos en el 6 de agosto del año 258. El emperador Valeriano había decretado una persecución bastante fuerte contra los cristianos y los soldados romanos, según cuentan las crónicas, pues irrumpieron en las catacumbas, probablemente las de San Calixto, justo cuando Sixto II estaba celebrando la misa. Lo arrestaron allí mismo, en plena celebración. Y aquí vemos algo realmente impactante, algo que nos da una clave de lectura, vamos, fundamental. Lo arrestan en el corazón mismo de la fe cristiana, la Eucaristía. Es como si el acto supremo de culto se convirtiera de repente en el escenario del testimonio supremo, que es el martirio. Y no fue solo él, ¿eh? Junto a Sixto, arrestaron y ejecutaron ese mismo día a 4 de los 7 diáconos de Roma. Sirvieron juntos en el altar y, bueno, juntos afrontaron la muerte por su fe. Pero faltaba a Lorenzo. Él no estaba entre esos 4 diáconos ejecutados al momento. Por lo que entiendo, como era el administrador principal, las autoridades romanas tenían otros planes. Creían que la Iglesia tenía acumuladas grandes riquezas, ¿no es así? Claro, esa era la mentalidad romana de la época. Para el prefecto de la ciudad, los tesoros, pues solo podían ser oro, plata, propiedades. Algo tangible, vamos, valioso según sus criterios. No concebían otro tipo de riqueza. Así que le exigieron a Lorenzo que reuniera todos esos supuestos tesoros de la iglesia y se los entregara. Y Lorenzo pidió un poco de tiempo, ¿verdad? Unos días. Dijo que necesitaba reunirlos. Pero lo que hizo en ese plazo se ha convertido en una de las escenas más, bueno, más potentes y recordadas de la historia del cristianismo. En lugar de buscar cofres llenos de oro, lo que hizo fue reunir a toda la gente a la que la Iglesia ayudaba. Los pobres, los enfermos, los lisiados, los huérfanos, las viudas, toda esa multitud de personas vulnerables. Y entonces se presentó ante el prefecto romano. Pero en vez de llevarles sacos de monedas, le presentó a ese grupo de gente necesitada. Y ahí soltó la frase que ha resonado durante siglos.
Estos son los tesoros de la Iglesia. Es un gesto de una valentía increíble y de una profundidad teológica enorme. Imagina la escena. En medio de una persecución a muerte, se planta cara a la máxima autoridad romana, desafiando por completo su sistema de valores. Les está diciendo básicamente, miren, lo que ustedes consideran basura o una carga social, para nosotros es nuestra mayor riqueza. Es invertir totalmente la lógica del poder y del dinero del Imperio Romano. Me imagino la cara del prefecto. No debió sentarle nada bien esa respuesta. Tan desafiante. Desde luego que no. Se enfureció, lo consideró una burla, un acto de rebeldía, y ordenó el martirio de Lorenzo. Esto ocurrió muy poco después, el 10 de agosto de ese mismo año 258, solo 4 días más tarde de que ejecutaran al Papa Sixto II. Y la tradición más antigua, la más persistente, cuenta que su martirio fue especialmente cruel, quemado vivo sobre una parrilla. 4 días. Es poquísimo tiempo entre la muerte de uno y otro. Refuerza mucho esa idea de que iban juntos en todo, ¿no? Totalmente. Esa proximidad en las fechas de martirio sella de una forma muy dramática ese vínculo inseparable que tenían en vida. Compartieron ministerio, compartieron fe y compartieron el destino final casi al mismo tiempo. El gesto de Lorenzo no es solo un acto de coraje personal, es una auténtica catequesis visual sobre quién es la Iglesia y cuál es su misión primordial. Este acto de Lorenzo, tan potente, y su muerte tan cercana a la de Sixto, ¿qué nos dice realmente sobre la fe y la Iglesia de entonces? O sea, ¿qué significado profundo vieron los primeros cristianos en todo esto? Pues nos dice varias cosas que son esenciales. Primero, sobre el sentido del servicio, lo que llamamos diaconía. Lorenzo encarna perfectamente ese ideal. El diácono no es un simple burócrata o administrador. Es el responsable directo de la caridad organizada, el que cuida y protege a los más frágiles, haciendo visible el amor de Cristo por ellos. Su martirio está conectado directamente con esta misión de servicio a los pobres. Segundo, nos habla de la unidad dentro de la Iglesia. La muerte casi simultánea del Papa y su archidiácono muestra de forma muy gráfica que el ministerio del Papa, lo que llamamos el ministerio petrino, por ser sucesor de Pedro, no funciona aislado. Se apoya y vive en comunión con los demás servicios y ministerios, como el de los diáconos. Es un reflejo de esa estructura que ya vemos en los Hechos de los Apóstoles. El obispo, en este caso el Papa, y sus diáconos, unidos en la celebración, en el servicio y al final en el testimonio extremo del martirio. Y claro, vuelve a salir esa idea central que ya comentábamos, la de los verdaderos tesoros. Exacto. El testimonio de Lorenzo es una elección que no caduca. Nos enseña que la riqueza auténtica de la Iglesia no está en los edificios o en las cuentas bancarias, aunque sean necesarios para la misión, claro, sino en la presencia viva de Cristo. Y Cristo se hace presente de manera muy especial en 2 lugares que esta historia une de forma clarísima. En la Eucaristía, donde Sixto fue arrestado, y en los pobres y necesitados, a quienes Lorenzo presentó como los tesoros. Son como las 2 caras de la misma moneda de la fe vivida, ¿entiendes? Es increíble pensar cómo la historia de Lorenzo, su fama, se extendió tan rápido por todo el mundo cristiano de la época. Fue casi instantáneo. Ya en el siglo IV, pocas décadas después de su muerte, su culto no solo era enorme en Roma, sino que se había extendido por Oriente y Occidente. Se convirtió en uno de los mártires más populares y venerados, casi al nivel de los apóstoles. Y esto también tuvo un valor importante para la propia Iglesia, digamos un valor apologético, o sea, de defensa y explicación de la fe. Ayudó a consolidar la imagen de la Iglesia de Roma no como una institución basada en el poder terrenal, al estilo del imperio, sino como una comunidad fundada sobre la roca del testimonio y la sangre de sus mártires, empezando por Pedro y Pablo y siguiendo con figuras como Sixto y Lorenzo. Si tuvieron tanto impacto y su fama creció tan rápido, ¿cómo se aseguró la Iglesia de que su memoria, esa unión tan fuerte entre ambos, no se perdiera con el tiempo? Supongo que la liturgia fue clave en esto. La liturgia fue absolutamente fundamental. Es el lugar por excelencia donde la Iglesia recuerda y sobre todo hace presente su historia de salvación y a sus testigos. Y en el caso de Sixto y Lorenzo, esto se ve muy claramente. Lo primero que llama la atención son las fechas de sus fiestas. San Sixto II se celebra el 6 de agosto, justo el día que fue martirizado en las catacumbas. Y San Lorenzo, el 10 de agosto, también el día de su muerte. Que estén tan juntas en el calendario, con solo 4 días de diferencia, funciona como un recordatorio anual constante de esa unidad tan fuerte. Unidad en vida
y en muerte. Y la fiesta de San Lorenzo, en concreto, alcanzó una popularidad y una solemnidad enormes en Roma. Ya en el siglo IV hay testimonios de celebraciones grandiosas, con una vigilia nocturna muy solemne la noche anterior y multitudes que acudían a rezar ante su tumba, allí en la Vía Tiburtina. Hasta tal punto llegó su veneración que se le considera, junto a los mismísimos San Pedro y San Pablo, como uno de los 3 grandes patronos de la ciudad de Roma. Esto nos da una idea de la magnitud que alcanzó su figura para la identidad cristiana de la propia ciudad. Y por lo que he leído, el tono de su fiesta no era solo de recuerdo triste, ¿verdad? Sino casi de celebración triunfal, se destacaba su valentía. Sí, totalmente. Los textos litúrgicos antiguos, como las antífonas, los responsorios, no solo narraban su pasión, sino que exaltaban su coraje, su fe firme, su amor a Cristo por encima del sufrimiento. Hay una antífona muy famosa que recoge la tradición de sus últimas palabras, algo como: «El bienaventurado Lorenzo clamó diciendo: Dios mío, a ti encomiendo mi espíritu». Refleja esa fuerza y esa confianza incluso en medio del tormento más atroz que podamos imaginar. Mientras tanto, la memoria de Sixto II, aunque quizá no con esa explosión popular de Lorenzo, quedó muy bien anclada en la memoria litúrgica oficial de Roma. Así es. Su nombre figura en las listas más antiguas de mártires venerados en Roma. Pero sobre todo, y esto es muy significativo, su nombre fue incluido en el Canon romano, que es la Plegaria Eucarística I, la oración central más antigua y venerable de la misa en el rito latino. Ahí se le nombra junto a otros papas mártires de los primeros siglos. Cada vez que se reza esa plegaria, en cualquier parte del mundo, se nombra a Sixto II, manteniendo viva su memoria en el corazón mismo de la liturgia. Y antes comentabas que el hecho de que Sixto fuera arrestado precisamente mientras celebraba la Eucaristía tuvo un eco teológico importante. Tuvo un eco enorme, sí. Los primeros cristianos vieron ahí una conexión directa y muy profunda entre el sacrificio de Cristo que se hace presente en la Eucaristía y el sacrificio del mártir que entrega su vida por fidelidad a él. El martirio de Sixto en el altar, por así decirlo, se convirtió en un símbolo muy potente de esta unión íntima entre la misa y el martirio como entrega total. Entonces, al recordarlos a los dos tan juntos en la liturgia, la Iglesia nos está queriendo decir algo importante, ¿no es así? Exactamente. La memoria litúrgica conjunta de Sixto y Lorenzo subraya de forma muy clara los 2 pilares sobre los que se sostiene la vida cristiana, y que ellos encarnaron hasta el extremo. Por un lado, la Eucaristía, el centro del culto y de la vida espiritual, representada por Sixto, martirizado mientras la celebraba. Y por otro lado, la caridad activa, el servicio concreto a los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados, representada por Lorenzo, martirizado precisamente por defender a esos pobres como el verdadero tesoro. Son el culto y la vida, la fe y las obras, inseparables, y es importante entender que la liturgia no es un simple ejercicio de nostalgia histórica. Para la fe cristiana es una memoria viva. Cuando la Iglesia nombra a Sixto y Lorenzo, especialmente en esa oración central de la misa, no solo está recordando figuras admirables del pasado, sino que, en cierto modo, los hace presentes, se une a su testimonio y pide su intercesión. Es la idea de la comunión de los santos hecha oración viva. Y mencionabas antes el valor apologético, de defensa de la fe. ¿Cómo funcionó eso con la liturgia? Funcionó como una declaración pública muy potente. En un contexto donde el Imperio Romano basaba su identidad en el poder militar, la riqueza, la ley, la Iglesia de Roma, al venerar tan solemnemente a mártires como Sixto y Lorenzo, estaba diciendo al mundo: «Ojo, nuestros cimientos son otros. No nos basamos en el poder terrenal, sino en la fe vivida hasta las últimas consecuencias, en el testimonio de aquellos que amaron a Cristo más que a su propia vida». La liturgia se convertía así en una afirmación constante de la identidad cristiana y en una forma de consolidar esa imagen de Roma como ciudad cuya verdadera gloria no venía de los césares, sino de la sangre de sus mártires. Bueno, si intentamos recoger un poco lo esencial de esta exploración, queda clarísima esa conexión vital, casi existencial, entre Sixto II y Lorenzo. Compartieron un trabajo codo con codo, uno desde la guía pastoral y la celebración de la fe, el otro desde la acción caritativa y la administración al servicio de los más débiles. Afrontaron el martirio con apenas unos días de diferencia, como un último acto de unidad. Y la Iglesia los ha recordado siempre juntos en su oración.
El mensaje central que nos dejan parece ser ese. Una fe auténtica no se queda en palabras bonitas, no. Se demuestra en el compromiso real, especialmente con los que sufren, y en la valentía de ser coherente hasta el final, cueste lo que cueste. La imagen de Lorenzo señalando a los pobres y diciendo «estos son los tesoros» sigue siendo tremendamente poderosa hoy en día. Y quizá esa sea la reflexión final que podemos llevarnos de esta historia. Si dejamos por un momento el contexto concreto de la Roma del siglo III y pensamos en nuestro mundo actual, ¿qué nos dice hoy esa afirmación tan rotunda de Lorenzo sobre los verdaderos tesoros? Vivimos en una sociedad muy enfocada en el éxito medible, ¿verdad? En lo material, en la influencia, en la imagen. A veces parece que la vulnerabilidad, la dependencia, la necesidad son vistas como un fracaso o algo que hay que esconder. La pregunta que nos lanza Lorenzo a través de los siglos es, ¿somos capaces hoy de reconocer y valorar esa otra riqueza, esa que se encuentra en la fragilidad humana, en el servicio desinteresado que nadie aplaude, en la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, en la fe vivida con sencillez y autenticidad? ¿Dónde están hoy esos tesoros que nuestra cultura a menudo ignora o incluso desprecia, pero que quizá constituyen la verdadera riqueza humana y espiritual? Es una invitación a mirar la realidad con otros ojos, ¿no? Más allá de las apariencias y de los valores dominantes. Una pregunta que queda abierta.